Bienvenidos. Esta semana vamos a hablar sobre el colectivo español Los Hermanos Mayo. En el año de 1939, el triunfo del general Francisco Franco marcó el dramático desenlace de la Guerra Civil Española. Consumada la derrota, los republicanos se dirigieron en masa a la frontera con Francia, para ser, en su mayoría, internados en campos de concentración, a la espera de alguna forma de salir hacia un nuevo destino. Gracias al apoyo del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, la mañana del 13 de junio de 1939 arribó al puerto de Veracruz, a bordo del buque Sinaía, un contingente de refugiados españoles. Entre ellos se encontraban 3 de los 5 integrantes hermanos Mayo, Francisco y Cándido Sousa Fernández, así como Faustino del Castillo. Los 2 miembros restantes, Julio Sousa y Pablo del Castillo, arribarían a territorio mexicano en 1947 y 1952 respectivamente. Los hermanos Mayo fueron un conjunto de fotógrafos españoles provenientes de 2 familias que coincidieron en la ciudad de Madrid y comenzaron a colaborar a principios de la década de los 30. El origen del nombre Hermanos Mayo tiene un trasfondo ideológico que se remonta a una serie de fotografías captadas por Francisco y Faustino en la capital española el 1 de mayo de 1933. Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, una serie de contingentes de obreros se manifestaron protestando por la situación económica que atravesaban y reclamaron sus derechos. Durante su trayecto, fueron interceptados y reprimidos por la Guardia Civil. Las imágenes de Francisco y Faustino causaron tal conmoción que decidieron adoptar el sobrenombre Mayo. Aunado a lo anterior, hay que sumar la participación de Francisco en una huelga de mineros en Asturias en 1934 y la colaboración del colectivo en medios de corte liberal y de izquierda antes y durante la Guerra Civil. Es importante tomar en cuenta dicha información, ya que refleja la ideología de estos fotógrafos y su compromiso con la clase trabajadora. Durante el verano de 1939, cuando los Mayo llegaron a México, el sexenio del presidente Cárdenas llegaba a su fin con un balance progresista, producto de la nacionalización del petróleo, reformas agrarias, la implementación de la educación socialista y el apoyo a las minorías indígenas. Por su parte, la capital se había convertido en un importante foco cultural. En los años anteriores, el aporte literario de los contemporáneos, el trabajo de los muralistas, la fotografía de Manuel Álvarez Bravo y Agustín Jiménez, las obras musicales de Silvestre Revueltas y la visita de importantes personalidades se encargaron de nutrir la agenda cultural del país. El colectivo rápidamente se instaló en la capital mexicana, restableció la unidad de la agencia Foto Hermanos Mayo y no tardaría mucho tiempo en conseguir sus primeros encargos. Uno de ellos fue la colaboración en el diario El Popular, fundado por Vicente Lombardo, una publicación de izquierda que fungía como órgano de difusión de la Confederación de Trabajadores de México. Al estar constituidos como una agencia fotográfica, la mayor parte del archivo de los Mayo es resultado de encargos hechos por las diversas publicaciones para las que trabajaban. Algunas de ellas son El Popular, La Prensa, Hoy, Mañana, Siempre, Tiempo, Sucesos, Time, Life, El Día y más.
Como consecuencia de lo anterior, el archivo gráfico de los Mayo es verdaderamente diverso y amplio. No solo se encargaban de cubrir las actividades del presidente, del partido oficial o los personajes importantes de la política nacional. También acudían a eventos deportivos, como el fútbol, le tomaron gusto al béisbol y las peleas de box, y procuraban no perderse la corrida de toros en la Plaza México. Por supuesto, no podían faltar los eventos culturales y sociales, como el sepelio de Frida Kahlo, el asesinato de León Trotsky o la boda de María Félix con Jorge Negrete. Y tampoco los retratos, como lo atestiguan las efigies de María Callas, Clark Gable, Marilyn Monroe, Dolores del Río, Javier Villaurrutia o los muralistas. Sin embargo, las imágenes más interesantes de los Mayo son aquellas que reflejan su ideología y su compromiso con la clase trabajadora y los estratos de la sociedad relegados. Existen tres casos que vale la pena resaltar. El primero de ellos está relacionado con la gran cantidad de fotografías que tomaron de Brasil. En el año de 1942, el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho y el de su homólogo norteamericano Franklin D. Roosevelt llegaron a un acuerdo mediante el cual cientos de trabajadores mexicanos migrarían al país del norte para trabajar de manera legal a falta de mano de obra estadounidense debido a la Segunda Guerra Mundial. Una gran cantidad de campesinos provenientes de Oaxaca, Guerrero, Zacatecas y otras partes de la República llegaban a la capital con la esperanza de ser seleccionados. Los Mayo registraron con sus cámaras las largas filas de espera, los exámenes médicos a los que se sometía a los candidatos, las tristes despedidas en la estación Buenavista, las manifestaciones de los rechazados y a aquellos que una vez de regreso esperaban fuera de los bancos para cobrar sus ahorros. El segundo caso es la documentación de ciertos episodios de la llamada Caravana del Hambre, ocurrida en el año 1951. Dicho evento fue una marcha por parte de los trabajadores mineros del sector 14, mayoritariamente de Nueva Rosita, Coahuila, quienes un año antes expresaron su inconformidad por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Se declararon en huelga y fueron despedidos. En los subsecuentes días, el ejército rodeó la ciudad y reprimió cualquier manifestación a favor de los mineros. Después de meses de huelga, entre octubre y diciembre de 1950, una multitudinaria procesión partió el 20 de enero de 1951 de Nueva Rosita rumbo a la capital mexicana, donde permanecieron durante más de 100 días. Faustino Mayo documentó ampliamente la entrada de los mineros a la Ciudad de México, el recibimiento por parte de los capitalinos en las calles del centro histórico y su emplazamiento frente a Palacio. Por último, habría que referirnos a la manifestación del Día del Trabajo del 1 de mayo de 1952, fecha por demás significativa para los fotógrafos españoles. En aquella ocasión, además de documentar la marcha conmemorativa del Día del Trabajo, Faustino presenció la trifulca entre miembros del Partido Comunista, liderados por David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Chávez Morado, entre otros, y miembros de la Asociación Revolucionaria Mexicanista, un grupo de ideología fascista mejor conocido como los Dorados. Como resultado de este enfrentamiento, en los alrededores del Palacio de Bellas Artes, un joven comunista perdió la vida. Un miembro de los Dorados fue arrastrado por la multitud al palco presidencial.
hubo más de 100 heridos y un número similar de personas fueron consignadas a las autoridades, de las cuales cerca de 13 fueron declarados formalmente presos por el delito de disolución social. Todo ello fue registrado por la lente de Faustino Mayo. Los Mayos se dedicaban al periodismo gráfico. Su labor consistía en cubrir los diversos acontecimientos de interés general, para posteriormente ofrecer sus imágenes a los diversos medios impresos con los que colaboraban. Gracias a la vasta experiencia adquirida durante la Guerra Civil Española, no solo aprendieron a capturar con sus cámaras la realidad que les circundaba, también tomaron una postura al respecto. Faustino comentó: "La fotografía es arte y política, y yo estoy en las dos cosas, pero más en política, porque he luchado desde un principio con los trabajadores. Toda la gente de izquierda me busca, por ejemplo en los movimientos estudiantiles y obreros". Lo anterior resulta significativo porque, además de ser evidente en algunas de sus fotografías, se contraponía a la supuesta objetividad que hasta ese entonces caracterizaba al fotoperiodismo mexicano. Finalmente hay que mencionar una de las grandes aportaciones de los Mayo a la fotografía mexicana: la cámara Leica. Nos referimos a un artefacto de pequeño formato que, gracias a su reducido peso, era mucho más manejable y permitía al fotógrafo buscar ángulos diversos. Además, contaba con una película de 36 exposiciones que se podían realizar en rápida sucesión. La Leica ya era conocida en México, pero era muy poco utilizada. Incluso algunos la consideraban una cámara de juguete. Pero gracias al trabajo de los Mayo, su uso se fue difundiendo. Esta innovación técnica se tradujo en nuevas posibilidades estéticas para el fotoperiodismo mexicano. Gracias por su atención. Hasta pronto.